Alrededor de 9500 años antes de Cristo, más o menos unos 2500, la agricultura humana se inicia en la región del Río Amarillo, en China y en la fértil medialuna de la Mesopotamia. Se domestica y cultivan las cepas de arroz, mijo, los pastos y las lentejas. En el año 350 a.C., el gran Aristóteles en Grecia escribe La generación de los animales, en la que propone que el macho contribuye con el plan y la hembra aporta los materiales para su construcción. Por primera vez, la raza humana habla de un plan o proyecto asociado a la información de un ser vivo. Siglos de silencio hasta que en 1600 después de Cristo se propone la generación espontánea de un pequeño ser formado por una mágica fuerza particular, lo vital y en nuestro caso el homúnculo. 840 después de Cristo, el descubrimiento del microscopio permite evaluar el desarrollo del huevo fecundado, adiós homúnculo, y experimentalmente también se elimina la generación espontánea, adiós fuerza vital, y el axioma pasa a ser ovnis vivos ex vivo. 866 después de Cristo, un monje benedictino curioso descubre las leyes de la herencia de las arvejas y concluye en forma poco explícita la existencia de factores y leyes de la variación de los caracteres individuales. 869 después de Cristo, un médico y químico estudia la composición de los núcleos de las células y así Friedrich Miescher aísla una sustancia propia que bautiza como nucleína, que rápidamente se demuestra que es también un ácido, por lo que irrumpe en la historia del hombre del ácido nucleico. 895 después de Cristo, Darwin publica su Origen de las especies con el análisis de la progresión por adaptación de los seres vivos sin mención alguna al fenómeno de la herencia. A principios del siglo XX, tres botánicos en forma independiente, de Vries, Correns y Chermack, descubren las leyes del monje Mendel y demuestran su validez para muchos caracteres de plantas y animales en 1902, un médico, Archibaldo Garrod, estudia algunas enfermedades que se heredan en ciertas familias, atacando las leyes de Mendel, y crea el término de errores congénitos de metabolismo, identificando los rasgos generales de las enfermedades asociadas a la herencia. En 1903, un citólogo, Sutton, descubre a las unidades variadas que se ven durante la división celular y que son fácilmente teñibles, y las propone como las unidades celulares que transportan los factores mendelianos, apareciendo así como los cromosomas. En 1904, William Bateson reconfirma todo lo descrito por Mendel, enfatizando el carácter predecible del modo de la herencia inscritos en la célula. En 1908, y en forma independiente, un matemático Hardy y un médico Weinberg derivan una fórmula algebraica sencilla que explica el modo de acción de los genes en los grupos de individuos. Se extienden así las leyes de Mendel desde los individuos a las poblaciones y se puede aplicar la genética mendeliana a la teoría evolutiva de Darwin. Un embriólogo, Hugh Morgan, en 1910 descubre un par de cromosomas que se asocian al dimorfismo sexual de la mosca de la fruta, solo un par que diferencian a los machos y a las hembras. Este descubrimiento establece las bases genéticas de las diferencias biológicas entre los sexos y la existencia de factores genéticos que se transmiten solamente si van asociados a los cromosomas sexuales. En 1913, Morgan y uno de sus estudiantes, Stutterman, crea el primer mapa genético al demostrar la ubicación de 6 factores somáticos en los genes sexuales de la mosca de la fruta. Alrededor de 1927 se muestra Müller que la irradiación con los rayos X induce cambios genéticos permanentes que respetan las leyes mendelianas. Aparecen así las mutaciones y es posible manipular en forma experimental
ADN, los genes determinan la estructura de una proteína funcional. En 1950, otra pareja de bioquímicos, Hershey y Chase, demuestran que para los virus que atacan a las bacterias lo fundamental es la inyección de su ADN dentro de la bacteria, siendo irrelevante la proteína viral, reforzando así la idea que es el ADN la molécula que se asocia a la genética biológica. Un analista cuidadoso en 1952, Sharhat, estudia la composición de varios tipos de ácidos nucleicos y encuentra cantidades iguales en algunas bases determinadas por eje, adenina, timina y por otro lado, guanina y citosina. La estructura del ADN es una gran incógnita, pero está definida su geometría. En el mismo año 1952, en Inglaterra, un físico dedicado a la cristalografía y su discípula Wilkins y Franklin revelan que la estructura espacial de algunos cristales de ADN húmedos es repetitiva, reiterándose una estructura en el espacio. En 1953, un físico y bioquímico, Watson y Crick, proponen un modelo molecular helicoidal doble de la estructura del cristal de ADN, desencadenando la biología molecular moderna. El 25 de abril de 1953, la revista científica Nature, de reconocida excelencia, publicó un artículo breve en que forma escueta se sugiere una nueva estructura molecular de ácido desoxirribonucleico, ADN. Además del cincuentenario de la estructura de la molécula del ADN, durante el año 2003 se completó el análisis secuencial de toda la molécula del ADN humano.